a entrar entonces en la sesión de el día de hoy. Para el día de hoy tenemos una charla bien interesante que tiene que ver con el manejo de medicina perioperatoria para cirugía ginecológica. Nos está acompañando muy amablemente y damos gracias al doctor Jorge Rubio por todo el apoyo que nos ha dado siempre a SADEA. El doctor Rubio es anestesiólogo de la Unidad Quirúrgica Ambulatoria de Salud de Sura, es médico anestesiólogo y anestesiólogo cardiovascular de la Universidad CES y es aspirante a Maestría de Calidad y Seguridad de la Universidad Autónoma de Barcelona y es miembro del Comité de Seguridad y Calidad de la WFSA. Doctor Toto, muchas gracias por estar con nosotros y el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Antioqueña de Anestesiología. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se Sí, se escucha escucha. perfecto. Ya se está Perfecto, viendo la presentación. perfecto. Entonces, durante estos 45 minutos vamos a hablar de un modelo de medicina peroperatoria que hemos implementado en nuestra unidad quirúrgica. La unidad quirúrgica de Salud Sura apareció en el año 2008, en abril. Hemos cumpliendo 16 años. Durante esos 16 años hemos desarrollado como un modelo de atención de medicina peroperatoria. Entonces hoy vamos a hablar del componente de ginecología enfocado principalmente a los procedimientos laparoscópicos mayores. Esto es mi familia, mi esposa Sandra y mi hijo Tomás y Amalia, que me han acompañado durante todo este proceso. Tomás tiene 15 años, Amalia 13, entonces a ellos les ha tocado todo el desarrollo de la unidad quirúrgica ambulatoria de Salud Sura. Declaro no tener ningún conflicto de interés. Esta es nuestra unidad, que ubicada en la avenida Industriales. En el tercer piso tenemos una unidad quirúrgica con un consultorio y 3 quirófanos. Y desarrollamos cirugía laparoscópica en ginecología mayor, histerectomías, miomectomías. Vamos a desarrollar esta conferencia en los momentos que normalmente tenemos en anestesia. Una evaluación preoperatoria, un manejo intraoperatorio y un momento posoperatorio. El modelo se basa en una referenciación que hizo la SCAR en el año 2013. En el año 2017 publicamos ya el modelo de cuidado preoperatorio integral centrado en el paciente en las instituciones de salud colombianas. La referenciación fue con la University College of London, que son los pioneros en Europa de la medicina preoperatoria. El concepto de ERAS surge en Dinamarca con el doctor Henrik Kellett. Él desarrolla el modelo. Él es un cirujano dedicado a patología de colon, y el anestesiólogo que trabajó con él desde el principio se llama Monty Myten. Monty Myten trabaja en el University College of London hasta el año pasado, cuando se trasladó a Estados Unidos para ser vicepresidente académico de Edwards. Entonces, este doctor de anestesia, el doctor que les desarrollaba el modelo de medicina preoperatoria, que él más en todo lo de ERAS y este doctor en todo lo de el concepto de medicina preoperatoria, que es un concepto más amplio, como vamos a ver. El modelo que está escrito y al que todos tenemos acceso porque todos somos afiliados a la SCARI, tiene un punto de partida que es una gestión estratégica, que es una atención centrada en el paciente, una gestión de calidad y una gestión de riesgos. La gestión misional, que es como el componente técnico, que inicia cuando el cirujano define de manera consensuada con el paciente que se requiere un procedimiento quirúrgico, o definen hacer un procedimiento no quirúrgico paliativo, porque esa es la idea, darle la oportunidad a los pacientes de definir también si quieren realizarse las cirugías o no. Se utiliza la fase preoperatoria para la estratificación del riesgo. Es importante, como en ese modelo de medicina preoperatoria, el periodo que pasa desde que el cirujano programa el paciente para un procedimiento hasta llegar al día de la cirugía. Todo este trayecto lo deberíamos utilizar para optimizar los pacientes y realizar estrategias de prehabilitación. En este momento el concepto de prehabilitación no es solo física, como lo pensamos, y optimizar solo las comorbilidades. También incluye hacer una evaluación, una estratificación
y un manejo preoperatorio desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista nutricional. Después viene el manejo intraoperatorio, que es basado en la mejor evidencia disponible, de una manera estandarizada y protocolizada, igual el postoperatorio. Y la idea es que la medicina preoperatoria no se queda en esa fase de salida inicial del paciente desde el hospital. Como nosotros estábamos en un entorno ambulatorio, entonces desde que el paciente regresa a su casa, porque en las cirugías mayores hospitalarias pues, pasa desde que sale de recuperación hasta que regresa a su casa. La idea es que toda esta ruta debe llevar a que el paciente llegue en iguales o mejores condiciones de salud a las que tenía previas a la cirugía. Y esta gestión misional está apoyada en una estrategia de educación en medicina preoperatoria, participación activa de todos los actores involucrados, unos sistemas de información con los cuales podemos tener nuestro análisis estadístico, nuestros indicadores para realizar el ciclo de Deming, del ciclo PHA, planear, hacer, verificar y actuar, para hacer una mejora continua de la calidad. Y eso requiere unos recursos humanos, físicos y financieros. En la diapositiva anterior, miren, por ejemplo, la gestión misional. Entonces, esa gestión misional, esta fase intraoperatoria, que es solo este pedacito, tiene unas entradas. En el caso pues, de la fase intraoperatoria, se determina que el paciente puede ser programado para una cirugía o un procedimiento mínimamente invasivo. Hay la disponibilidad de todos los recursos necesarios y el paciente está adecuadamente preparado para las intervenciones que fueron programadas. Hay unas herramientas que en el caso de la fase intraoperatoria son protocolos de anestesia estandarizados. En nuestra institución utilizamos técnicas anestésicas ahorradoras de opioides. Pensamos que técnicas sin opioides no traen tanto beneficio. Hay mucha controversia en la literatura, pero en nuestra unidad realizamos técnicas ahorradoras de opioides porque usamos remifentanil en el intraoperatorio y fentanil como estrategia de rescate en el área de recuperación. Hay unas salidas que el paciente se extendió con unos estándares de eficacia, un equipo multidisciplinario y multiprofesional, y el paciente cumple con los criterios establecidos en la atención centrada en el paciente para iniciar el traslado hacia la unidad de cuidados anestésicos, hacia hospitalización o hacia la UCI. Hay un proceso documental, en este caso sería hacer la lista de chequeo preoperatoria, realizar los registros institucionales del intra y de la fase de recuperación, y hay unos indicadores. Entonces, por ejemplo, el número de pacientes intervenidos sobre el número de pacientes programados, de acá podríamos pues, sacar el porcentaje de cancelación y así sucesivamente. Entonces, miren, vuelvo a la diapositiva anterior. No. Vuelvo a la diapositiva anterior. Miren que solo este pedacito el que tiene todos estos componentes. Entonces, cada fase tiene entradas, herramientas, salidas, documentos, indicadores. Eso está escrito en un documento de la SCAI. Entonces, en esa fase preoperatoria, como yo les planteaba, no es que solo demos el visto bueno para que los pacientes puedan ser llevados a un procedimiento o a una cirugía. Entonces, este doctor, que fue el que asesoró a la SCAI, con otros colegas, entonces desarrollaron una vía de cuidado preoperatorio en el que le hacen una reingeniería al cuidado para alcanzar la triple meta de los americanos, que ya van en 5 metas. Entonces miren cómo tienen hasta 62 días, que son 9 semanas, para hacer todo el manejo de optimización y lo que hablamos de prehabilitación física, psicológica, nutricional, y aprovechar para que los pacientes que tienen consumos por fuera de lo normal de cigarrillo o alcohol suspendan el tiempo mínimo adecuado para obtener mejores desenlaces. Entonces miren cómo se utiliza esta fase previa para definir un estadio de cada paciente, definir si requieren pruebas de capacidad funcional. En las cirugías mayores en el Reino Unido recomiendan la prueba de fuerza cardiopulmonar si el paciente, el umbral
está por debajo de 12 mililitros por kilo por minuto, le hacen una prehabilitación física para llevarlo a una cirugía mayor que permita el tiempo de esa prehabilitación. Estratifican los pacientes en bajo, medio y alto riesgo y todos los pacientes van a la escuela quirúrgica. Allí los pacientes reciben una educación, realizan intervenciones de ejercicio, suspenden el cigarrillo y el alcohol y en caso de requerir, requieren también apoyo psicológico, como hablamos, y nutricional. Los pacientes de alto riesgo hacen un trabajo multidisciplinario, multiprofesional, para definir cómo hacer esta fase previa a la cirugía y tienen como algunas clínicas. Entonces tienen la clínica de anemia, la clínica para la evaluación de los pacientes geriátricos y los pacientes que tienen comorbilidades principalmente a nivel cardíaco, renal y pulmonar. ¿Listo? Miren cómo después de todo ese tiempo se hace la preparación final y ya se va al procedimiento quirúrgico. Entonces miren cómo cambia ese concepto de solo hacer la consulta para anestésica para dar el visto bueno. Esto es lo que les quería decir. Cuando el doctor Kellett fundó ERAS, él hizo un muy buen trabajo, todos sabemos que era recuperación mejorada después de cirugía, pero cuando se alió con este doctor Monty Maiten, entonces Monty le dijo, hermano, hay un concepto más amplio que es medicina preoperatoria. Nosotros en la University College of London utilizamos el concepto más amplio, no es solo ERAS, incluye estas otras cosas. Entonces de ahí surge el concepto de medicina preoperatoria en el mundo, que nació en la University College of London alrededor del año 2010-2011. En el 2012 fue lanzado como el modelo de atención quirúrgica y lo llamaron así, medicina preoperatoria, una ruta integral que fue aprobada por el Colegio Real de Anestesiólogos. Después de hacer esta introducción del modelo a nivel institucional, nosotros en Sura, la empresa tiene una estrategia de implementación de buenas prácticas clínicas. Entonces, se define un problema, en este caso es un modelo, ¿cierto? El que es más la solución planteada, se hacen unas priorizaciones, se definen el desarrollo de herramientas técnico-científicas, es la planeación y construcción del plan de implementación, se definen indicadores, se identifican las barreras, se hace la implementación de las acciones y las estrategias, se hace el monitoreo, un seguimiento de la implementación, se entregan los resultados y se hace el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Con ese modelo que se conoce en el mundo, más el que escribió la escala, nosotros en el año 2017 escribimos varios documentos de medicina preoperatoria. Entonces lo adaptamos a nuestra institución. Entonces lo llamamos medicina preoperatoria centrada en las personas. Y como el gobierno habla de rutas integradas de atención en salud, nosotros le pusimos el apellido perioperatorio. Entonces la llamamos RIAS porque el ministerio habla de RIAS, ruta integral de atención en salud. Entonces nosotros le pusimos perioperatoria. Y miren que cuando uno mira el modelo y empieza a hacer una lista de chequeo de lo que se hace en las instituciones de manera tradicional, de manera intuitiva, de manera rutinaria, pero no estandarizada, ni con un respaldo documental, creería que alrededor del 85-90% de los anestesiólogos en Medellín cumplimos mucho de estas diferentes fases. Entonces, en la fase preoperatoria, una evaluación integral del riesgo, una premedicación farmacológica y no farmacológica, evitar los ayunos prolongados con líquidos claros hasta 2 horas y sólidos livianos hasta 6 horas, profilaxis antibiótica en los procedimientos y cirugías que lo ameritan, definir el manejo de los medicamentos de uso crónico, si se van a continuar, si se van a suspender, cuándo se van a reiniciar. Acuérdense que estamos enfocados más en el entorno ambulatorio. Se hace una profilaxis tromboembólica con una evaluación preoperatoria con la escala de Caprini y el que tiene 3 o más puntos se le pone en medias de gradiente y si van para cirugía laparoscópica se les adicionan las compresiones neumáticas intermitentes. Si tiene menos de 2 horas y la cirugía dura 2 horas o más se le ponen en las medidas de compresión, las medidas de compresión intermitentes sin las medias si el Caprini dio menos de 3. Y se hace un adecuado diligenciamiento del consentimiento informado. Hacemos una técnica anestésica de acción rápida basada en la evidencia. Como les dije, ahorradora de opioides, usamos REMI en el intraoperatorio
postoperatorio y fentanil para rescate de analgesia en el postoperatorio. Siempre utilizamos técnicas analgésicas o anestésicas regionales. Hacemos una profilaxis de náusea y vómito basado en los criterios de ADFEL y de la Sociedad Americana y SAMBA. Evitamos el uso de drenajes, sondas vesicales en las histerectomías o en aquellos procedimientos que lo requieren, se retiran al final. Evitamos la sobrecarga hídrica, mantenemos la normotermia con un calentamiento convencional con estas mantas convectivas y hacemos cirugía mínimamente invasiva cuando lo podemos lograr. Se hace una analgesia multimodal, evitamos los opioides fuertes, hacemos el manejo en el postoperatorio de náusea y vómito si se presentan. Nuevamente evitamos el uso de drenajes, la sobrecarga hídrica, mantener la normotermia. Se hacen recomendaciones de profilaxis tromboembólica para los pacientes que tienen medias, mínimo utilizarlo 10 días, iniciar vía oral y estimular la motilidad gástrica con el consumo de chicle. El hecho de masticar chicle en recuperación del postoperatorio inmediato disminuye la incidencia de euros. Alta precoz, no tenemos un tiempo mínimo. Cuando el paciente cumple el criterio, le damos de alta. Tenemos un buen papel de enfermería, tanto de los jefes como de las auxiliares, que le dan instrucciones a los pacientes de los signos de alarma, las consideraciones de bloqueo motor por las técnicas regionales, la alimentación al regresar a la casa, la actividad física y los cuidados de las heridas. Y de acuerdo a esto, hacemos un ciclo continuo de PHA para ir modificando las conductas. El ciclo PHA que adaptamos, entonces, se planifica el desarrollo del proceso del modelo de atención perioperatoria. Después se hace la prueba piloto, que en esa fase ya estamos puliendo la documentación. Se prueba y se recopilan los datos del proceso. Analizamos los datos para medir la satisfacción del cliente y mirar los desenlaces. E implementamos el nuevo modelo y actuamos en función de los comentarios recibidos de los clientes internos y de nuestros pacientes y todas las personas involucradas. El modelo es basado en las personas son los pacientes, el talento humano en salud de nuestra unidad, los familiares, los cuidadores y probablemente pues las estrategias de salud pública. Es importante mirar cómo se deben realizar todas estas fases durante la medicina preoperatoria, en la que hacemos una fase de un diagnóstico, tomamos las decisiones compartidas con los pacientes y todos los involucrados, una educación en la escuela quirúrgica, se hace una evaluación integral del riesgo quirúrgico, el concepto de prehabilitación, como les dije, además de física, psicológica y nutricional, manejo médico de las comorbilidades y de los medicamentos, se hace la cirugía y después la fase de recuperación. Entonces, después de mirar todo eso, ¿cómo lo hacemos nosotros? Entonces, nosotros planteamos que vamos a ofrecerle al medio un protocolo de atención de medicina preoperatoria. Ya lo estamos haciendo en el quirófano de Salud Sura. Tenemos un talento humano experto en todos los grupos de trabajo. Aprovecho para agradecerle a mis compañeros de anestesia, los cirujanos, las enfermeras, las nutricionistas, la gente del punto de servicio, instrumentadoras, personas de apoyo en las etapas de esterilización que han permitido desarrollar el modelo, una atención humanizada, centrada en las personas, tecnología de punta, analgesia multimodal, perioperatoria, desenlaces óptimos, con una estrategia de seguridad y reintegro a las actividades tempranas de los pacientes. Hacemos una atención oportuna y con pertinencia en la que hacemos una adecuada estratificación del riesgo para definir qué pacientes no se deben atender en nuestra institución. Nosotros somos un centro quirúrgico ambulatorio independiente, que la institución de salud más cercana es el Hospital General o la Clínica del Prado. Entonces, tenemos un criterio de selección estricto en algunas patologías, como es la apnea del sueño o la obesidad, y pacientes que tienen consumo crónico de opioides a dosis altas. Y lo hacemos con una base de seguridad del paciente, baja incidencia de complicaciones y hospitalizaciones no previstas. Desarrollamos una ruta clínica de cirugía mínimamente invasiva ambulatoria desde el punto de vista de cirugía laparoscópica mayor, ginecológica y de cirugía general. Aprovecho para
mostrar este trabajo que hicimos como el Choosing Wisely de los países de altos ingresos. Nosotros lo llamamos en Colombia decisiones acertadas para los anestesiólogos, y en esa medicina perioperatoria, ¿qué no deberíamos hacer? Permitir ayunos prolongados, entonces máximo 2 horas para líquidos claros y 6 horas para sólidos livianos. No utilice exámenes de laboratorio rutinarios en pacientes ASA 1 o ASA 2. Vaya por un procedimiento de bajo riesgo y que no se anticipen pérdidas sanguíneas. No administre oxígeno suplementario en anestesia regional, excepto si la saturación está por debajo de 90. No administre en el perioperatorio glóbulos rojos empaquetados en un paciente joven sin comorbilidades, sin pérdidas sanguíneas, si la hemoglobina es igual o mayor a 7. Y no administre plasma fresco congelado de manera profiláctica en el perioperatorio en los pacientes que no tienen un sangrado activo, que presentan pruebas de coagulación alteradas. Les doy acá un segundo para que bajen ese documento de decisiones acertadas. Creo que es un buen aporte a cada una de las instituciones llevar esto, que es una política de salud pública, para evitar esas 5 acciones que no traen ningún beneficio para los pacientes. ¿Listo? Bueno, hacemos una estratificación del riesgo convencional, como la hacemos de comorbilidades, pero tenemos unas consideraciones en riesgos de dolor agudo, severo, postoperatorio. Entonces, ¿cuáles son los factores identificados en la literatura desde hace más de 10 años? Mujeres de sexo femenino, jóvenes que dicen menores de 35 años, con enfermedades psicosociales como es ansiedad, depresión, y pacientes que tienen en el posoperatorio inmediato una escala verbal análoga mayor de 7. Y sitios quirúrgicos, desde el punto de vista de ambulatorio, está la cirugía de mama, las histerectomías y las hernias inguinales, ¿listo? Que son ambulatorias. En Estados Unidos hay muchos centros que ya están haciendo reemplazos articulares ambulatorios, entonces es importante conocer estos factores de riesgo para hacer una estrategia multimodal de la analgesia perioperatoria. El otro tema importante de dolor es el dolor postoperatorio persistente, que es aquel que dura más de 3 meses, dicen 1, otros dicen 6, pero más o menos hay consenso de 3 meses. Es una epidemia silenciosa, es más frecuente de lo esperado. Generalmente le consultan es al cirujano. Desde el año 98 se está reportando y hay una prevalencia promedio de más o menos 10%. Hay unos factores preoperatorios, unos intraoperatorios y unos posoperatorios. Entonces, hay que tener esas consideraciones, de los cuales se cruzan varios: femenino, joven, con enfermedades psicológicas o psiquiátricas, como es depresión, ansiedad, y el tipo de cirugía. Y un predictor muy importante es si no se hizo un buen manejo de dolor agudo en el posoperatorio inmediato. Hasta el 25% de los pacientes que tienen escala verbal análoga de más de 7, 25% pueden tener un dolor postquirúrgico persistente. Ahí están los diferentes factores de riesgo más especificados, como les decía: factores psicosociales, ansiedad, depresión, personalidad catastrófica, trastornos del sueño, personas con personalidades tipo estrés, y así sucesivamente. Indudablemente, las técnicas mínimamente invasivas tienen menos riesgo. Entonces, la idea es proponer un manejo perioperatorio multimodal. Hasta 80% de los pacientes relatan un dolor mayor de 4. Es la causa del 38% de las readmisiones en Estados Unidos. Cada readmisión al servicio de urgencias vale $1.800 por paciente. Y si se presenta un dolor crónico postquirúrgico persistente, cada paciente vale $43.000 adicionales al año. Y de estos pacientes que tienen el dolor crónico persistente, 27% terminan con uso crónico de opioides, con riesgo de un mal uso o un uso disfuncional de los opioides. Y los pacientes mayores de 65 años que hacen un dolor crónico persistente pueden terminar en demencia o trastornos del comportamiento. Esta es la difusión de las innovaciones. Pues digamos que por acá está Kelet, en este 2.5% que fue innovador cuando propuso ERAS para cirugía de colon. Por acá está Monty, que fue un adaptador temprano y le dijo: doctor, no es ERAS, es medicina preoperatoria. Digamos que nosotros en las CAR estamos por acá y queremos impactar en esta mayoría tardía para lograr evitar
ser rezagados en el manejo de la medicina preoperatoria. La analgesia, pues yo creo que todos conocemos muy a fondo. Yo les presento que cada copa es como un grupo farmacológico. Digamos que en la época que yo estudié medicina y hice la residencia, pues la técnica anestésica y analgésica regional no se utilizaba de manera rutinaria, digamos que más bien era esporádica, era por referencias anatómicas. Entonces, digamos que el manejo se basaba en antiinflamatorios no esteroideos, principalmente dipirona y opioides. Entonces, cada copa es como un grupo farmacológico. La analgesia multimodal es como mezclar esas copas, ¿listo? Para tratar de impactar por diferentes vías. Nosotros tenemos un protocolo y ya les expliqué cómo estratificamos el riesgo de los pacientes. Eso es para estar más atentos en recuperación para evitar que lleguen con dolores severos, 7 o más. Hacemos una premedicación actualmente con acetaminofén, 1 gramo vía oral para los pacientes que pesan más de 50 kilos y 500 miligramos para los que pesan menos. Premedicar con GABA, todos los protocolos de ERAS y de medicina preoperatoria hablan que uno debe premedicar con gabapentinoides. Nosotros no lo hacemos porque eso aumenta el mareo, el riesgo de caída en los pacientes que no lo vienen recibiendo crónicamente. Entonces nosotros solo a los pacientes que lo reciben crónicamente le decimos tómese de la noche anterior su medicamento pregabalina o cualquiera de los otros la noche anterior. O sea, no lo hacemos como premedicación, continuamos el manejo crónico que él trae. Estamos migrando a ver si empezamos a premedicar con AINES o con COX-2. Entonces, en el intraoperatorio utilizamos un cóctel que siempre utiliza anestesia regional o infiltrativa anticipatoria antes de la incisión quirúrgica, sea anestésica o sea analgésica la técnica regional. En ortopedia generalmente la hacemos anestésica y en cirugía de pared abdominal o torácica la hacemos analgésica. Agregamos esteroides tipo dexametasona, si no existe ninguna contraindicación, y utilizamos ketamina. Algunos utilizan en la unidad sulfato de magnesio, que tienen sus pros y sus contras. Y en el postoperatorio utilizamos los opioides a baja dosis o técnicas regionales complementarias si de pronto quedó alguna área descubierta. La idea es, pues, tenemos un servicio de dolor agudo apoyado en una estrategia de bombas elastoméricas con analgesia intravenosa que se maneja por médicos y enfermeros de salud en casa. Los médicos de salud en casa son expertos en manejos paliativos y manejos analgésicos de todo tipo. Entonces, resumiendo, premedicamos con acetaminofén. Nuestra idea es empezar a utilizar COX-2 tipo etoricoxib en la premedicación 1 hora previa a la cirugía. Y lo que les decía, tratamos de evitar que haya un dolor severo, utilizamos la escala de la AMS, rescate con los opioides y estamos utilizando bombas elastoméricas intravenosas. Durante un tiempo utilizamos bombas elastoméricas perineurales, perdón, y cambiamos a bombas elastoméricas IV por la experiencia de un cirujano de artroscopia de hombro, que la esposa la operaron, le puso una bomba elastomérica intravenosa, le fue bien, hicimos una prueba piloto y ponemos un bloqueo dosis única a nivel del plexo braquial, principalmente a nivel del tronco superior, para evitar la alteración del diafragma, y damos una bomba elastomérica con analgésicos que es AINES, antieméticos que es un dancetrón, y una dosis baja de tramadol. Para 55 horas dejamos 200 miligramos de tramadol. Hacemos un seguimiento posoperatorio con llamadas desde la unidad y los médicos de salud en casa y las enfermeras van y los visitan a la casa en caso de requerir un rescate, lo hacen, y no sabemos qué rol va a tener el cannabis medicinal, pues no tenemos experiencia. Esto es pues para mostrarles que cuando hacemos pues, cirugías de pared torácica utilizamos el bloqueo PEC 1 o PEC 2 o Cerrato de acuerdo a la ubicación de la cirugía, y pues nos ha ido bien. Antes teníamos más volumen, la cirugía plástica que trabaja en la unidad antes hacía más prótesis mamaria, ya en este momento está más dedicada a reconstructiva, pero la idea es que en cirugías de pared torácica abdominal siempre utilizamos también técnicas regionales. Todos sabemos la controversia que hay
con el TAP, que si sirve, que si no sirve, que la duración, que si es TAP subcostal, que si es lateral, que si es Q1, 2 o 3, y así sucesivamente. Hicimos un reporte de esta experiencia con bloqueos PEC 1 y 2 y le hicimos desde el punto de vista del cirujano, el anestesiólogo y del paciente. Entonces el paciente dijo, puedo hacer mis actividades normales, no hubo restricción, diferente a la primera cirugía, era un cambio de prótesis, entonces me fue bien. El cirujano dice, para mí es caso ensueño porque los requerimientos analgésicos posoperatorios fueron muy bajos y no tuve que utilizar opioides. Y los anestesiólogos estábamos muy satisfechos porque era efectivo, simple y sin el riesgo del neumotórax asociado al bloqueo intercostal, no, el otro, el bloqueo que pone en cáncer, ahorita me acuerdo. Para la profilaxis de náusea y vómito utilizamos los criterios de ATRE y los criterios de la Sociedad Americana y de la ASA de anestesia ambulatoria. Entonces, mujer con historia de náusea y vómito menor de 50 años que tiene enfermedad del movimiento. Entonces, de acuerdo a los criterios, tomamos los manejos anestésicos. Nosotros, si tienen 3 o más criterios, le damos TIVA. Listo. Entonces evitamos la anestesia volátil en los que tienen 3 o 4 factores de riesgo. Entonces identificamos los factores de riesgo, tratamos de minimizarlos, entonces no usamos nitroso, evitamos los anestésicos volátiles, utilizamos como coadyuvante de anestesia de anestesia regional, técnicas de apoyo, como les dije, si es 1 o 2 factores, se le dan 2 antieméticos, si es más de 2, se le dan 3 o 4 y le damos TIVA. A estos nosotros les damos TIVA de rutina. Listo. Y en la recuperación, la controversia que existe, que qué técnica anestésica, si balanceada o TIVA, tiene mejor recuperación desde el punto de vista de satisfacción y percepción del paciente. Entonces, este es un reporte de colestectomía laparoscópica en el que encuentran que la náusea y vómito y el dolor pueden afectar la percepción del paciente de la calidad de la recuperación. Entonces hay que hacer un manejo agresivo desde el punto de vista de la análisis multimodal, profilaxis de náusea y vómito. Bueno, la esterectomía laparoscópica con alta en el mismo día, siempre les ponemos un bloqueo TAP. La mayoría les ponemos a nivel lateral. Algunos ponen QL1. Hay mucha controversia. Sirve, no sirve, lo comparan con infiltración, lo comparan con anestésico local aplicado intracavitario. Para nosotros, el bloqueo TAP es muy operador dependiente. Si el TAP queda en la ubicación entre las 2 fases del abdominal transverso, que uno ve que distiende bien hacia abajo, va a funcionar. En nuestra unidad trabajan algunos ginecólogos que hicieron una publicación en el que utilizaron el bloqueo TAP laparoscópico. Verdaderamente, si ustedes lo han visto, el bloqueo TAP lo que evita es que quede intracavitario o preperitoneal. No estamos seguros que está a nivel del plano abdominal transverso, porque ellos, ¿qué es lo que ven? Ellos meten la aguja, si les embomba el peritoneo, entonces se retiran, pues no sabemos si están intramusculares o no sabemos si están en la fase. ¿Listo? Entonces, eso les dio que la calidad analgésica del TAP laparoscópico era 4 horas. Nosotros estamos convencidos que funciona de operador dependiente. Además de todas estas consideraciones, ojo con la posición de los pacientes, lesiones nerviosas en donde pueden estar los nervios superficiales comprimidos, ojo con el manejo de la vía aérea y la fijación del tubo, que puede migrar en el tren y quedar monobronquial. Las otras consideraciones, pues que todos sabemos de posiciones de anestesia, y limitar el neumoperitoneo al valor mínimo suficiente para que realicen la laparoscopia. Normalmente uno puede lograr que bajen la presión hasta 12 y nos va bien. Importante cuando están haciendo la colpotomía, profundizar los pacientes, porque independiente de que usted tenga buen MAC, tenga buen BIS, cuando ellos hacen la incisión con el bipolar para hacer la colpotomía, las pacientes se pueden estimular. Entonces,
ojo en ese momento para profundizar los pacientes. Con la miomectomía lo que les quiero traer es el riesgo que tienen los morceladores, tener un buen nivel de relajación, tener un buen nivel de profundidad anestésica y estar muy pendientes que no vaya a haber una lesión anatómica por el uso del morcelador. Después de mostrarles toda esta experiencia, nosotros en nuestra unidad hemos hecho algunas actividades de simulación en el que integramos la pirámide de la competencia de Mauricio Vasco, que le agregó la punta del iceberg de desenlaces. La pirámide tradicional dice que el conocimiento que se da en las guías de mejor evidencia, habilidades técnicas, habilidades no técnicas que son trabajo en equipo, comunicación, resolución de conflictos, conciencia situacional, el trabajo en equipo, algunos grupos lo ponen encima, y cómo utilizamos una estrategia de simulación integradora para hacer todo el concepto de adquisición de competencias y habilidades técnicas y no técnicas. Quiero resaltar acá las listas de chequeo de crisis en sala de cirugías. Si estamos en una cirugía, cualquiera de estas nos puede pasar: una laparoscopia anafilaxia, una bradicardia inestable por el neumoperitoneo, un embolismo aerevenoso también, hemorragia, hipotensión, hipertermia, cualquiera de las crisis. La recomendación es que las guías deben estar impresas en las máquinas de anestesia. Así lo tenemos en nuestra institución. Están en orden alfabético. Próximamente las vamos a actualizar en octubre del año 2023. En la ASA hicieron el lanzamiento de las nuevas guías de Harvard. Estas son las de Harvard. Y hay 18 crisis en este momento. Esta es la versión 2 de la lista de chequeo en crisis de Harvard, que fue las que la SCARE definió. Y cómo hemos también hecho una publicación de simulación en salud para integrar todos los roles del trabajo en equipo, y cómo la proponemos con una estrategia de evaluación de información por competencias. Ustedes conocen por aquí al modelo que es Mauricio García y Mauricio Vázquez Jorge Rubio, junto con 2 psicólogos de la Universidad Cooperativa de Colombia, escribimos este libro que es como toda la justificación por qué se debe hacer a través de la simulación, la evaluación y las competencias para competencias para personal de información y personal de entrenamiento. Mensaje de los finales: ojo con la toxicidad sistémica con anestésicos locales en los pacientes sometidos a anestesia general, porque tienen anestesia, tienen buena analgesia, están relajados, entonces perdemos todos los componentes de los síntomas prodrómicos asociados al sistema neurológico y nos quedan solo los cardiovasculares. Entonces, ojo si un paciente presenta inestabilidad hemodinámica con un trastorno del ritmo, principalmente una bradiasistolia, porque puede ser una toxicidad sistémica, porque están enmascarados todos los síntomas. Esta es la de esta que les mostré anteriormente. Esta es la de la ASRA, que habla de la Sociedad Americana de Anestesia Regional, y esta es la de las listas de chequeo de crisis de la SCARE. Listo, ahí están. Y este es nuestro kit para el manejo de toxicidad sistémica por anestésicos locales. Tenemos 4 frascos de 250 mililitros, tenemos 2 jeringas de 60 y el equipo de hemoclisis compatible con nuestra bomba. Lo que les había dicho, nosotros estamos haciendo un manejo de analgesia intravenosa con bomba elastomérica. En el año 2022 tuvimos 4.281 cirugías, de las cuales 11.2 tuvieron bombas elastoméricas, 1.2 reconsultaron y solo 0.5% de todos los pacientes requirieron intervención, que fue un bolo de cristaloides de 500 centímetros para una hipotensión que presentó la paciente. La paciente fue identificada en la casa hipotensa, se llevó a Salud Sura Industriales, allá los médicos la evaluaron y le pusieron el manejo. Los otros 2 pacientes fueron manejo inadecuado del dolor. Un paciente que la pinza que abre la extensión que va a la vena estaba cerrada, y otro paciente que la bomba le disfuncionó. En el año 2023 tuvimos 3.676 cirugías, de las cuales 11% tuvieron bomba elastomérica. No hemos podido hacer el análisis porque hubo como un cambio de software, entonces estamos pasando a Power BI, entonces el análisis se ha demorado un poco. Desde el punto de vista laparoscópico, las principales complicaciones son sangrado y convertir a técnica abierta. Si se presenta cualquiera de las dos, los pacientes son hospitalizados. Este era el mensaje que les traía. Mensajes para llegar al sitio de trabajo, hacer una buena
estratificación integral del riesgo, no solo de comorbilidades, capacidad funcional o física, sino también psicológica y nutricional. Motivar que los pacientes suspendan el cigarrillo y suspendan el alcohol, ¿sí? Hacer un manejo perioperatorio estandarizado, ojalá protocolizado. Nosotros proponemos técnicas agarradoras de opioides. Alguna vez nos pudimos hacer técnicas sin opioides con dexmedetomidina, con remifentanil, con lidocaína y se retarda mucho la recuperación. Tratamos de hacerlo también en cirugía laparoscópica y en cirugía de nariz. Se aumenta la recuperación, entonces definimos que es mejor técnicas agarradoras de opioides con régimen intraoperatorio. Algunos de los compañeros ponen dosis bajas entre 25 y 50 de fentanil durante la inducción, otros lo dejamos como rescate en recuperación y generalmente no recurrimos a opioides tipo tramadol o morfina o meperidina en la mayoría de los casos. Hacemos un manejo multimodal de analgesia basado en acetaminofén en la premedicación, AINES, unos hacen la asociación AINES-dipirona y ketamina, como bloqueadores de los receptores NMDA y técnica regional siempre. En la cirugía laparoscópica la mayoría utilizamos bupivacaína al 0.25% con la epinefrina diluida a 1 en 800.000, 5 bupicol, 5 bupicin y 10 de solución salina, 2 jeringas de 20, una en cada lado. Utilizamos los rescates principalmente pues, en la población de ginecología con opioides, como les decía, tipo fentanil. Y utilizamos, pues, para náusea y vómito, dexametasona, ondansetrol. Y para el rescate utilizamos alizaprida. Algunos en el desabastecimiento con ondansetrol utilizamos haloperidol. Y para el manejo, entonces, utilizamos alizaprida como primera opción y metoclopramida como segunda opción. Esto era lo que les traía. Es un modelo que, como les mostraba, hemos estado trabajándole. Ya el modelo está organizado. Aquí se lo voy a volver a mostrar como lo escribimos. Entonces, este es nuestro modelo. Y los dejo ahí que miren, porque yo creo que en la mayoría de centros, la mayoría de los participantes en esta reunión lo estamos haciendo, no lo tenemos estructurado como un modelo. Nosotros ya empezamos, ya la idea es que estamos mirando cada uno de los puntos, ya la fase preoperatoria está completa, tenemos los puntos, tenemos la justificación documental, ya tenemos los indicadores, entonces por ejemplo tenemos los indicadores de cancelaciones por anestesia, tanto en el preoperatorias, o sea, cuando se genera la conducta por anestesia, como en el día de la cirugía, y esa fase preoperatoria ya está completa, le estamos trabajando al intraoperatorio y al posoperatorio. Todos los documentos que justifican el modelo de la SCARE los tenemos disponibles. Yo me comprometo que a través de la sociedad se los envío porque tenemos la justificación conceptual del modelo. Esta ¿qué? Esta cartilla, ahí la ven, recomendaciones para implementar, también la tenemos un documento que es de competencias en medicina operatorias para el talento humano y tenemos las recomendaciones del modelo, el paso a paso para implementarlo. Esta es como una infografía, esta que le estoy mostrando acá es una infografía y hay una cartilla que es cómo implementar paso a paso, o sea, cómo implementar cada uno de estos pasos. Eso es lo que les traía el día de hoy. Les cuento que gana Argentino 1-0. Muchas gracias. Tato, muchas gracias por la charla muy interesante y creo que muy práctica también. Aquí en el chat subí el enlace, el link para, para la cartilla que está disponible en la página de la SCARE.
que si uno se mete por la página de la SCARE, anestesiólogos, libros, y ahí está disponible para que lo puedan consultar, que me parece que es muy importante. A veces esos libros no tienen tanta difusión o no los conocemos tanto. Creo que eso es lo mejor porque no nos metemos a buscarlos, pero ahí hay información muy importante y muy relevante. Eh, por aquí había una pregunta que creo que ya... Doctor José Hugo se silenció. Por acá yo puedo ir mirando las preguntas. Ah, perfecto, porque el doctor José Hugo, qué pena, tuvo un inconveniente allí. Por acá al doctor José Alexander Puente creo que ya le respondí. Nuestro protocolo es ahorrador de opioides. Listo. Utilizamos ketamina, utilizamos técnicas balanceadas o TIVA. Ya les dije pues, que los pacientes con más de 2 factores de riesgo le damos TIVA. Utilizamos Seborani. Sí. Dexmedetomidina lo utilizamos poco por la experiencia que tuvimos que retardaba el tiempo de recuperación. Comparamos y nos demoraba 30 a 45 minutos más. Eso tiene poca implicación cuando la cirugía sale a las 10 de la mañana de recuperación, pero no cuando sale a las 6:30, que nosotros, pues nuestro horario es hasta las 7 de la noche. Entonces, sí retarda de manera importante el periodo de recuperación. Lo que dije, técnicas libres de opioides, pues termina uno haciendo más mezclas farmacológicas, utilizando lidocaína, utilizando dexmedetomidina, entonces de pronto afecta el retardar. Por acá la doctora Ángela Willes, tomamos pacientes ASA1 y ASA2, ocasionalmente pacientes ASA3, como cuáles, hipertensos crónicos, diabetes crónica, que tienen una disfunción renal hasta un estadio 2. Entonces, esos pacientes, por definición, ya son ASA3, que tienen alteración de un órgano blanco, pero lo que esa alteración sea mínima. Entonces, es más que toda disfunción renal, o en los hipertensos crónicos, los que tienen retinopatías. Ángela, sí, tenemos pacientes con apnea del sueño. ¿Cuál es nuestra estrategia para definir si lo hacemos o no en nuestro centro? No tomamos pacientes de índices de masa, como tú lo dices, de más de 40. O sea, hasta 39.9. Si tiene 40 más, no lo tomamos en nuestro centro. Si el paciente tiene SAOS diagnosticado y usa CPAP, tenemos buena recepción para hacerlo en nuestro centro si el índice de masa es menor de 40. Y para los pacientes que tienen un SAOS por factores de riesgo, la hacemos stop bank y nos das 4 o más, los estratificamos de la siguiente forma: asumimos que tiene un SAOS y que ese SAOS es severo y lo manejamos como tal. En el posoperatorio, de manera conjunta con el cirujano, como los pacientes que atendemos son de seguros de salud, tienen acceso fácil a los especialistas, a los exámenes diagnósticos. Entonces, en el posoperatorio, cuando ya el cirujano considera que está en condiciones óptimas de salir a sus actividades normales, entonces se le hace la prueba de sueño y en caso tal de dar severa se le titula el CPAP. Los pacientes que están entre 35 o 40, si tienen 2 o más comorbilidades, tampoco los hacemos en nuestro centro por alto riesgo de complicaciones posoperatorias. Por acá el doctor Monterrosa dice que pacientes ASA1, sí, doctor. Y lo que les dije, ASA3 por alteración de órgano blanco, tipo de disfunción renal, clasificación 2, hasta clasificación 2. O pacientes con retinopatía. Ángela, la límite hacia abajo, nosotros teníamos 8 meses y 8 kilos. En el simposio de febrero que hablamos de anestesia pediátrica, por las consideraciones de vía aérea, los colegas que vinieron de Boston y
el doctor Jiménez de Gainesville en la Florida, dicen que los menores de 1 año, por las características anatómicas y fisiológicas, tienen más retos en la vida aérea. Entonces ellos recomiendan que un anestesiólogo que no es anestesiólogo pediátrico debería manejar niños de 1 año hacia adelante. Es la recomendación de ellos. Nosotros tenemos 8 meses y 8 kilos. Vamos a mirar qué vamos a hacer. Hacia arriba, Ángela, no tenemos límites. Hacemos lo que recomienda la literatura. Evaluamos comorbilidades y fragilidad. Hacemos una búsqueda activa de fragilidad y miramos las comorbilidades. Indudablemente, pues, de acuerdo al procedimiento, a la edad y a las comorbilidades, como tenemos una red que es de seguros de salud de Sura, que es buena, ante la duda preferimos hacerlo en un sitio que lo programa en ambulatorio, pero que tiene el respaldo de todos los servicios y hospitalización y vigilancia posoperatoria. Cuando nosotros verdaderamente, como nuestros pacientes, la mayoría son de buenas condiciones de salud, porque los pacientes de seguros de salud, los que son aliviados tienen un programa preventivo, los que tienen enfermedades, pues tienen acceso a sus especialistas. Generalmente tenemos buenas condiciones físicas, psicológicas y nutricionales. Verdaderamente, Juan, nosotros no hacemos una evaluación de riesgo nutricional preoperatoria, excepto pacientes que son sometidos a procedimientos endoscópicos porque tienen un riesgo de cáncer. Entonces esos pacientes, cuando los vemos con fragilidad o con desnutrición, lo hacemos hablar por nutrición, para que nutrición defina esa estratificación de riesgo preoperatorio. Y si son personas de edad, en nuestra sede de Salud Sura tenemos una geriatra. Entonces hacemos una evaluación por geriatría en los pacientes que son ancianos, que tienen comorbilidades y o fragilidad. Entonces no estamos haciendo, Juan, un marcador de riesgo nutricional por el tipo de pacientes que atendemos, pero que lee uno en la literatura. Lo que vos decís, Juan, que ustedes en cuidado intensivo ya muchos años haciendo eso para ver el pronóstico, se hacen pues los marcadores con buni, albúmina y prealbúmina principalmente. Por acá el doctor Lucas. Lucas, lo que estaba diciendo, hermano, nosotros ante la duda preferimos que el paciente se haga ambulatorio en una clínica u hospital de tercer o cuarto nivel. Si el paciente le va bien, se va para su casa, pero si el paciente tiene algún evento adverso, alguna complicación o algo no salió como se esperaba por un dolor severo hipoxémico o tiene cualquier alteración, preferimos que esos pacientes estén ambulatorios en un tercer o cuarto nivel, principalmente lo que hablábamos con Ángela, pacientes con apnea, pacientes con obesidad, principalmente, o pacientes en este momento en la literatura se está haciendo como una estratificación del riesgo de los pacientes con estén muy, ¿qué dijéramos? Precisa. Casi que uno debería tener el doctor Giri Joshi con el doctor Rosero. Rosero es un colombiano de Pasto que trabaja con Giri Joshi en la Universidad de Texas. Hicieron pro y contras de estén coronarios ambulatorios o no. Y interesante, se lo recomiendo. Creo que fue publicado en Anestesia Analgesia. Y casi que uno debería tener el cateterismo, porque, por ejemplo, dicen que si usted tiene un stent en una bifurcación, ese paciente tiene riesgo de obstrucción y ese paciente se considera un stent de alto riesgo. Está muy claro ahí el stent de alto riesgo. Pacientes con disfunción renal, pacientes diabéticos con compromisos avanzados, pues, ¿cómo se llama eso? Con neuropatías, nefropatías y así sucesivamente. Entonces, pensamos que ese tipo de pacientes se benefician de hacerlo en un tercer o cuarto nivel y si queda ambulatorio, muy bueno para todo, para el paciente, para la familia, para el cirujano y para nosotros.
Pero si yo en Sura, un ejemplo, un stent se me tapa y necesito un intervencionismo, pues me tocará irme con el paciente cargado en una camilla porque en promedio, en Medellín, la remisión en una ambulancia medicalizada está entre 4 y 8 horas. Entonces imagine uno con una emergencia 4 o 8 horas esperando que lleguen por el paciente, porque el paciente usted no lo va a mandar en una ambulancia que no es medicalizada. ¿Sí o qué? Lucas, esta pregunta yo creo que sí. Los pacientes ambulatorios que se hagan en hospitales de tercer o cuarto nivel debían ser un sitio diferente. Los que justifican esto es porque dicen que los hospitales grandes hacen sus clínicas ambulatorias con sus quirófanos, es para evitar el cruce de microbiológico, bacteriológico de los bichos de multiresistentes. Por más que se hagan aseos terminales, pues la recomendación es que debe ser en un sitio separado. Vos que trabajas en el Hospital Pablo Tobón Uribe, pues esos ambulatorios, que allá no hay como un área de fast track, creo, Lucas, ustedes hicieron un área de fast track diferente a la de los quirófanos de ortopedia y de cirugía mayor. No sé si estoy equivocado, pero alguna vez entendí que había como 3 o 4 quirófanos que la idea era hacer un modelo de fast track para, para atenderlo y que era en un lugar diferente al de las otras cirugías. Muy buenas noches para todos, Toto. Primero, felicitaciones por la charla, muy, muy genial. Increíble que en tan corto tiempo hagas un resumen tan bueno de tantos aspectos tan importantes de medicina preoperatoria. Y sí, o sea, en el hospital se tienen unos quirófanos, son 4 quirófanos para hacer procedimientos, pues muchos de ellos relativamente cortos o cortos, y también se intenta que sean pacientes ambulatorios. Aún así, locativamente no quedan en otro sitio y no son quirófanos dedicados o exclusivos. Entonces, en últimas, se ha pensado eventualmente que se deba tener una sede ambulatoria o una separación locativa, incluso desde el sitio por donde ingresan, por donde salen, por las condiciones de los pacientes. Y por eso precisamente creo que me pareció conveniente y razonable hacerte la pregunta después de tu excelente revisión. Muchas gracias, Toto. Lucas, dígale a los jefes de cirugía y urología de los programas de la EA que les ayuden a armar el centro ambulatorio, cirugía y urología. Hay que echarles el cuento. Muchas gracias. Bueno, Ángela, si utilizamos una mujer en la mujer en edad fértil, si está tomando anticonceptivos, le recomendamos que utilice métodos de barrera o que no tenga actividad sexual, porque el Sugammadex puede alterar la acción de los anticonceptivos orales. Me imagino que por eso es tu pregunta. Lucas, esto es una pregunta. Si Sura cubre los costos de citas con terapia física, nutrición o psicología. Correcto, Toto. Lo que pasa es que alguien nos dirá, pues, que, no sé, tienen tarifas o tienen cosas en que están empaquetadas. Y si digamos que yo no sé si la misma IPS, pues, por supuesto, en tu caso, es la IPS que trabaja exclusivamente con los pacientes de Suramericana, pero en otras IPS dirán que entonces ellos lo mandarán a su red o demás, y pues se pierde alguna parte de la conexión precisamente perioperatoria que se generar. Entonces, yo no sé si una IPS que cuente con todos los servicios pueda y cubran toda esa citas de medicina perioperatoria que se generen de allí, ¿cierto? Lucas, Bello, yo creo que es como cualquier acto médico. Si vos tenés un paciente con una patología pulmonar crónica tipo asma de EPOC y vos lo ves saturando 88% en tu consulta preanestésica y va para una cirugía laparoscópica mayor, entonces vos decís, este paciente hay que optimizar. Y nosotros los anestesiólogos, pues en Colombia no tenemos clínicas de terapia respiratoria o patología pulmonar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una interconsulta para que lo evalúe el neumólogo o el internista, ¿cierto? Lo mismo con la enfermedad cardiovascular. Entonces, yo lo que creo, Lucas, es que como todo acto médico, si uno justifica en la historia clínica, indudablemente no debe haber ningún limitante desde el punto de vista administrativo. ¿Yo qué pienso? Yo veo la reforma de la salud como una oportunidad para mejorar las condiciones de la atención, principalmente en el caso mío en la red mía. Y me refiero
tanto en Salud Sura como por fuera. Si Suramericana se retira del PBS y los pacientes de policía son los que quedamos atendiendo en todas partes, ¿cierto? Entonces, si los manejamos bien en Salud Sura y los manejamos bien por fuera, entonces eso nos va a permitir demostrar que, independiente del sistema de salud y de los cambios, nosotros seguimos siendo buenos médicos. Y ese es un mensaje importante. Médicos preoperatorios, no solo anestesiólogos. Eso es muy conceptual, pero eso es muy bacano, porque es que vos, si tenés una concepción del antes, durante y el después, vos no te volvés un chequeador de va para anestesia o no va, sino que hacemos un acto médico completo. Y esto es un mensaje de Lucas, vea. Yo llevo trabajando y presentando este modelo varias veces, lo he presentado en la institución, se lo he presentado a los compañeros, ya más o menos hablamos el mismo idioma, pero ¿cuál es uno de los objetivos de fondo como algo aspiracional mío, como Jorge Rubio, trabajador de Suramericana? Yo llamar a Lucas y decirle, Lucas hermano, venga, hagamos una cosa. Ustedes tienen un programa de urología muy grande, de la laparoscopia en neurología, en cirugía general y digamos que en ginecología. Hermano, venga, ayúdeme. Nosotros le ponemos el modelo, todos los componentes, le ofrecemos los indicadores, lo que les mostré hoy. Hacemos una alianza entre Sura como empresa pagadora y el Hospital Pablo Tobón Uribe como institución prestadora. De manera conjunta montamos el modelo y lo vamos corriendo, hacemos el ciclo PHBA. Y esta experiencia que nosotros tenemos puede servir como manera de madrinazgo o padrinazgo. Vea, yo probé esto en Sura, yo llegué a la conclusión que es mejor un danzatrón que aloperidol porque los pacientes se demoran más o les dan síntomas extrapiramidales a tal porcentaje. Hermano, venga, utilicemos mejor que Torolaco, que de AINES es barato, es bueno, es efectivo, está bien validado en la literatura. Utilicemos bombas elastoméricas después de que el paciente salga del alta hospitalaria. Actualizando esta conferencia me quedé gratamente sorprendido que hay varios programas y con reportes muy grandes, hasta de 3.800 pacientes. Vi un grupo de cirugía colorectal ambulatoria, escogiendo muy bien los pacientes, que no tengan obesidad, que no tengan comorbilidad, pero imagínate, es como cuando yo estudié medicina, lo que uno ayudaba en colecistectomías abiertas, valveando ahí, y los anestesiólogos bien amarrados con el relajante, y el interno y el estudiante eran los que eran pegados de la valva. Entonces, yo nunca en la cabeza, yo pensé que en una cámara, en un televisor, uno iba a hacer una laparoscopia, menos una esterectomía laparoscópica, ¿sí me entienden? Entonces la evolución va, y hay muchos programas ya de cirugía colorectal. Me imagino que muchas instituciones como las Américas, el Pablo, San Vicente, me acuerdo de esas, pues, la Medellín, el Prado, en todo lo ginecológico, deben tener demasiado avance, demasiado estandarizado el manejo y protocolizado de muchas cosas que de pronto le falta documentación y que tienen ya la curva hecha. No es lo mismo laparoscopistas que todos conocemos en la ciudad, de cualquiera de las áreas, que un man que está saliendo. La curva en anestesia es más fácil de adquirir, pienso yo. Yo pienso que las curvas técnicas en los cirujanos son un poco más lentas para adquirirse, pero creo que hay sitios de la ciudad que tienen mucho desarrollo, que en el caso, por ejemplo, de volumen grande de cirugía colorectal, no sé exactamente, será las Américas, creo yo, de pronto, algunos de los participantes que me digan, pero yo creo que esos grupos que ya tienen un volumen alto, con unos cirujanos que tienen buenos resultados, podrían empezar a hacer pruebas pilotos, así como hace 20 años empezamos con la histerectomía y las colecistectomías, que ya de rutina se hacen ambulatorias. ¿Sí o no? Ya es rara la colecistectomía porque tiene una comorbilidad grave, porque tiene un trastorno de la coagulación o alguna consideración muy especial para que se haga hospitalaria, ¿sí o no? O sea, ya es al revés. Entonces yo creo que colon, por lo que estuve leyendo recientemente, puede ser como el paso siguiente, como a decir, venga, que es que el cáncer de colon en pacientes seleccionados se puede hacer igual que reemplazos articulares. Tenemos un compañero cercano que se llama Arnaldo Valero, un puertorriqueño, que lleva 5 años haciendo reemplazos articulares de cadera y rodilla.
Me dice él, paradójicamente el de hombro que uno piensa es menos frecuente, pero él me dice que número uno rodilla, número dos caderas. Me dice pues que son cirujanos que hacen más de 250 prótesis al año. Pero aquí, por ejemplo, yo sé que el Rosario, el Tesoro, tiene un programa de prótesis en cabeza de Beatriz Montoya y en este momento, que creo que tiene ese volumen de cirugías al año. Entonces ese podría ser un grupo que podría empezar a pensar en hacer reemplazos articulares ambulatorios. Me contaban estos días que creo que en Incol ya empezaron, no estoy seguro, pero creo que de pronto en Incol ya empezaron a hacer algunos reemplazos articulares, se llevaron un cirujano de Soma y como que la idea es o ya empezaron o ya van a empezar con reemplazos articulares ambulatorios. Entonces yo creo, Lucas, para resumirte, que si uno justifica en la historia, le pagan todo, hermano. Así como pagan la grapa de 20 millones, pagan la interconsulta de 48.000 menos el IVA. Perfecto, Carlos Toto. Villa, Dale, dale, perdón, Toto, qué pena. Carlos Villa, manejamos los relajantes y, Carlos, una laparoscopia tiene que tener buena relajación neuromuscular, porque si no, se vuelve un caos para el cirujano el manejo de la presión intraabdominal. Entonces es mejor tener buen nivel de relajación con alrededor de 2 de 4. Si ellos requieren profundizarlo, pues profundizar. Y agentes de reacción si lo requieren. Los utilizamos, neostigmina o Sugamadex. Paradójicamente, no sé si ustedes están enterados, pero en mi institución se me presentó un caso, y yo no entendía por qué me había hecho un edema pulmonar de presión negativa, sin haber hecho laringoespasmo, y hay reportados, en lo que yo alcancé a ver, 72 casos de edema pulmonar por presión negativa asociado al uso de Sugamadex. El Sugamadex revierte primero el diafragma que los músculos faríneos. Entonces, como el diafragma se revierte primero, tiene más del 90% o mayor de 0.9, ¿cierto? En el TOF, el diafragma se revierte, entonces hace una presión negativa y se llama edema pulmonar por presión negativa intrínseco. ¿Por qué intrínseco? Porque viene adentro al diafragma a hacer el esfuerzo. Y el extrínseco es el que conocemos tradicionalmente por laringoespasmo secundario de secreciones la mayoría de las veces. Entonces, después de eso, yo llegué a la conclusión, como yo manejo pacientes ASA1, ASA2, de bajo riesgo, que la neostigmina y la atropina son la opción número uno para mí, haciendo el TOF y ver que ya puedo revertir con neostigmina y atropina. Lucas, ¿ibas a apuntar algo más? Sí, Toto. Digamos que curioso con esa relación y que en ocasiones nos contabas que hacían, pues que en medio de hacer una medicina preoperatoria juiciosa, se pueden generar unas cuantas semanas de retraso en ocasiones, hasta algunas semanas de retraso en ocasiones, y es cómo reciben o qué feedback reciben por parte de los cirujanos, que me imagino que algunos dirán, bueno, pero es que yo en últimas quiero resolverle a mi paciente y lo que queremos es hacer su procedimiento quirúrgico. Entonces, quería que me comentaras algo sobre eso y gracias, Toto. Lucas, no te entendí la pregunta. Entiendo la Sí, retroalimentación de los cirujanos cuando uno les dice, ve, no podemos ve, operarle, hay que optimizarle el esto. cirujano hace la programación quirúrgica y dice, mi paciente necesita una histerectomía paroscópica, que la idea es hacerla la próxima semana. O Sí, sea, señor. y resulta que ves la paciente, está, no sé, está fumadora, es obesa, la ves desacondicionada y vos decís, esta paciente yo creo que hay que reacondicionarle y demás. Y es qué retroalimentación recibes de tu cirujano, cómo das esa charla que tienes que ver con tu cirujano, decirle, este procedimiento creo que lo mejor es posponerlo 4 o 6 semanas. Reacondicionamos al paciente, la mandamos donde nutrición, la ponemos a hacer ejercicio, y de aquí a algún tiempo viene nuevamente a hacer el procedimiento quirúrgico, porque en últimas, o sea, definitivamente para nosotros en el enfoque de la medicina preoperatoria sería lo ideal, o sea, llevar a los pacientes en las mejores condiciones, pero los cirujanos no siempre entienden esto y en ocasiones dirán, ¿por qué yo, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué 6 semanas? ¿Por qué démosle 2 semanitas? ¿Démosle una semana? ¿Sí me hago entender? Sí, 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 ya te entiendo. Lucas, lo primero, cuando nosotros nos pasa una situación como la que vos estás planteando, una patología crónica descompensada, hacemos una evaluación
digamos que rigurosa, y lo primero que definimos es si al compensarla, si la podemos atender nosotros o si debe ser en un centro con un nivel de atención mayor. Si es fumador, una por dada de 90, decidimos no operarla en nuestro centro, entonces la remitimos, le decimos al cirujano que se tiene que aproveche, que la programe con tiempo para que allá la pueda ver neumología, le pueda dar la terapia respiratoria, que pare el cigarrillo y así sucesivamente. Entonces, como con los otros casos, por ejemplo, un hipertenso crónico. Ayer me llegó una señora con una esterectomía, exámenes preoperatorios normales, buenas condiciones, ASA2, presión arterial 188-118. Señora, ¿usted qué antihipertensivo toma? Candesartán. Se lo está... Ay, doctor, es que como yo vivo en San Andrés, entonces con el despelote, yo viajé el lunes, el martes me hizo la... Entonces yo creo que ni lunes ni martes me la tomé, eso fue ayer. Creo que me la tomé hoy en la tarde. ¿A qué hora se la mandaron? No, en la noche. Pero como venía para la cita, entonces yo le dije, ah, bueno, señora, vea, sí, entonces le conseguimos la cita con medicina interna. Medicina interna la evalúa y pensamos nosotros que es por ahí en 15 días. ¿Qué definimos, Lucas, para evitar conflicto con los cirujanos? Antes era la de programación, la que llaman, doctor, su paciente está cancelado. No, ya. Es un proceso médico en el que el anestesiólogo llama al cirujano y le dice, ve, Lucas, tu paciente está hipertensa y no tiene buena adherencia al tratamiento. La medicina interna, le conseguimos la cita para mañana a las 8 de la mañana, pero mínimo, los internistas dicen que son mínimo 15 días, idealmente un mes de tratamiento para estabilizarla. Además, para evaluar el riesgo, la mayoría de las veces aquí les piden una prueba de esfuerzo o una ecocardiografía, depende como lo que ellos encuentran en su evaluación, depende si es un hipertenso crónico que está en el programa. Entonces, esta señora de San Andrés probablemente no tiene adherencia al programa, porque yo le pregunté, mío, que lleva el internista para cada 3 o 4 meses cuando tenía alguna cosa, pero que ya no estaba en ningún programa. Entonces, probablemente no tiene un seguimiento con exámenes de laboratorio. Entonces, pues me imagino que el internista le va a estratificar los riesgos. Otro ejemplo que es muy común, apnea del sueño no identificada. Estos días, así como lo decía, llega un man de 42 años que tuvo un trauma programado para cirugía artroscópica de hombro. Entonces, dentro de los antecedentes, ay, doctor, yo tuve un infarto en el cerebro en agosto del año pasado. ¿Sí? ¿Dónde te atendían? En el neurológico. ¿Y por qué te dijo que era un infarto? Ah, a mí me hicieron un examen de esos que le miran a uno como el cerebro, como con un material que lo pinta. Era un man que era como trabajador de Argos. Entonces eso le echan a uno como una tinta que mira la circulación del cerebro. No me tuvieron que poner ningún resortico, yo no sé eso cómo se llama, para mí me dijeron que era como un resortico, pero sí me dijeron que tenía que tomar aspirineta y tomé otro medicamento que licúa la sangre por 6 meses. ¿Y qué pasó los 6 meses? Ah, los 6 meses los compré en febrero, pero yo no fui a revisión. Te imagínate, un isquemia cerebral transitoria, porque estuve en mi play como 4 horas. Un isquemia cerebral transitoria o un stroke que resolvió completamente, ¿sí o qué? Con antiagregación dual y el man a los 6 meses la suspende porque no fue. Entonces, cuando él llama a la hija, ah, sí, papá, usted tenía que ir al instituto neurológico a que le definieran si seguía con los 2 medicamentos o solo con la aspirina. No estaba tomando estatinas. Sí, entonces tenía factores de riesgo para apnea del sueño. Estos van como de 4 o 5. Entonces yo conseguí la cita para medicina interna, les quedé al internista. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Nosotros llamamos a la especialista y le explicamos por qué se cancela la cirugía. Lucas, el paciente que ibas a operar del hombro, ese mantiene índice de masa de 42 y tiene la apnea del sueño, más la obesidad, más diabetes e hipertensión. Entonces, es un paciente que no está recomendado hacerlo en un sitio ambulatorio porque tiene alto riesgo de complicaciones pulmonares. O el paciente que vos pensabas operar en su tiene una lesión de plexo braquial previo, ese paciente es de alto riesgo de ponerle un bloqueo porque ya tiene el nervio malo. Entonces, pacientes no van a hacerlo en un sitio hospitalario para análisis intravenosa. Entonces, nosotros lo llamamos y, entonces, ¿cuándo lo puedo reprogramar? Entonces, no, espera que el internet está por ahí en un mes. Entonces, esa fue la decisión que tomamos. Nosotros llamamos a los cirujanos, siempre que cancelamos una cirugía, lo llama el anestesiólogo y le da la justificación
por qué se aplaza el procedimiento. Y se aprovecha, y lo que vos decís, puede que para nosotros sea muy fácil, porque no, el internista pide la prueba de esfuerzo que sea censura, pide la ecocardiografía que sea censura. Entonces, lo que yo les decía, ahora, pues la idea de Sura va a ser fortalecer su red interna. Entonces, me imagino que vamos a ir creciendo en servicios que no tenemos y probablemente cuando ellos vean, un ejemplo que sirve Lucas, me llaman un día a Orlando y me dicen, Rubio, vení, ayúdanos, que es que aquí el administrador, el gerente está poniendo problemas porque nosotros no estamos haciendo a los niños menores de 3 años para amigdalectomías ambulatorias. Y yo le dije, ya le mandaste la guía de Samba, ya le mandaste la guía de los otorrinos, en la que dicen que los menores de 3 años con o sin apnea del sueño no deben hacer ambulatorios para cirugía de amígdalas por el riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias alto. Sí, sí, se los mandé. Hacerme un favor, ¿con quién puede hablar en Sura para que entiendan que entonces la cultura, Lucas, cuando los administrativos de Sura pregunten, ve, ¿y por qué tanta prueba del sueño? Ve, ¿y por qué ya no hacen obesos de más de 40 ambulatorios? No, sí los hacemos, pero en un sitio donde haya respaldo hospitalario. Y así pues son ejemplos, yo creo que nos sirven a todos para aterrizar el tema y volverlo para la práctica clínica diaria. Otra pregunta de la acetaminofén vía oral que le dan a los pacientes como premedicación, ¿cuánto tiempo antes de la cirugía, el acetaminofén oral? 1 hora, 1 hora antes. sí. Ok. Por acá Otra Juan Luis pregunta, Ríos. Por acá Juan Luis Ríos pregunta la tromboprofilaxis. Juan, Luis, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Nosotros certificamos en la consulta, si nos da Caprini de 3 o más, ejemplo, mayor de 40 años, cirugía que dure mayor de 45 minutos, ya lleva por la cirugía 2 puntos y por la edad 1. Entonces, la mayoría de pacientes clasifican para medias. Si son cirugías mayores de 2 horas o son cirugías laparoscópicas, les ponemos compresión neumática intermitente, además de las medias. Las que duran más de 3 horas, pero los pacientes no tienen indicación para medias, les ponemos la compresión neumática intermitente. Y la tromboprofilaxis farmacológica se la sugerimos al cirujano. Cuando tiene 5 o más puntos en el Caprini, le decimos, Luis, tu paciente tiene 6 puntos en el Caprini. Hermano, yo pienso que valdría la pena pensar en la posibilidad de hacerle tromboprofilaxis farmacológica. Los cirujanos de rodilla y de hombro con frecuencia hacen tromboprofilaxis, más los de rodilla, pero esos manes, si uno les sugiere, inmediatamente les ponen, la mayoría lo hacen con enoxaparina. Hay algunos cirujanos de la ciudad que tienen experiencia en prótesis que lo hacen con rivaroxaban. Verdaderamente, pues yo no leo mucho el tema, pero creo que es más seguro la enoxaparina. Entonces, la farmacológica la define el cirujano. Nosotros definimos las medias con 3 o más puntos y le adicionamos la compresión neumática intermitente y además la buena hidratación y la deambulación temprana. Porque de todas maneras, pues si es de ortopedia y es de miembro inferior, pues probablemente por el bloqueo anestésico que le pusimos, pues va a tener limitada. Entonces le enseñamos a los familiares como el bombeo pasivo, como va a tener el miembro inferior bloqueado 24 horas, entonces le decimos que levante el pie, que haga dorsiflexión y que doble la rodilla y que levante la pierna al familiar, mínimo 5 o 6 veces cada hora, para evitar el bloqueo produce la denodilatación que tiene efecto benéfico para evitar la formación de coágulos. Pero la inmovilidad también es un factor de riesgo, entonces les enseñamos como esos movimientos pasivos para evitar pues, la éstasis venosa. Uno de los problemas con la implementación de esos modelos podría ser la rotación de personal en las instituciones, pues porque todo el mundo está sincronizado, todo el mundo está manejando ya una cultura muy similar y cuando entra personal nuevo eso puede alterar un poco. ¿Ustedes qué experiencia han tenido con eso? ¿O no tienen poca rotación de personal? ¿O qué pasa cuando hay mucha rotación de personal?
José, tenemos baja rotación de personal, pero el grupo que más tiene rotación son las auxiliares de enfermería. El, el proceso de inducción, creo que son como 3 semanas o 4. Por acá creo que hay una compañera, yo le pregunto, Joana. Joana, ¿cuánto es el proceso de inducción de las auxiliares que ingresan a Sura? 3 o 4 semanas. ¿Sigue siendo así? Por acá está Joana Loaiza, que trabaja con nosotros allá. Joana, te escribí por el chat, si de pronto me puedes contestar. La duración de la inducción. José, creo que son 3 o 4 semanas. Entonces les enseñan todo y durante esas 3 o 4 semanas van haciendo como una, como es el tema con los residentes, como es gradual, pues un acompañamiento ahí y una delegación de funciones gradual. Entonces, tienen un proceso muy bien estructurado desde el punto de vista de enfermería. Está muy bien, que dijéramos, estructurado y lo están documentando, porque para que quede, son 3 semanas, me contesta por acá Joana, y son 3 semanas, entonces está muy bien, pero lo están documentando. Y puede haber problemas, José, hay veces, pero como somos auxiliares de enfermería, creo que son 10. Los anestesiólogos, pues, hay poca rotación. Entraron 2 personas recientemente, la última que entró hace año y medio. Entonces, la rotación es baja. Pero yo creo que ahí la clave es la documentación, la estructuración de los procesos por escritos. Yo creo que es lo que nos va a permitir que si hay rotación de personal, porque yo entiendo, José, como ustedes en el general, ustedes todos los meses cambian de internos, todos los meses cambian de residentes, los cirujanos, unos son por cooperativa, otros son vinculados, entonces la situación de recambio de nosotros no es muy común, de los cirujanos menos, porque generalmente son cirujanos que trabajan en la sede de Sura o que trabajan por fuera porque llevan ya varios años siendo a Sura, de la rotación de los especialistas en medicina, de los enfermeros profesionales y de las auxiliares es relativamente baja. La última auxiliar que entró hace como 2 o 3, por ahí 3 meses, porque otra compañera la trasladaron a otro servicio y, y ha sido como, en un año ha sido como 1 o 2 rotaciones nomás. Entonces eso permite que así no haya documentación, la estandarización, como es un grupo pequeño, ha logrado buen desarrollo, pero sabiendo ese limitante, estamos ya mejorando la documentación de los procesos. Creo que no hay en ese momento más preguntas en el chat. Yo tenía otra pregunta, pero más que eso, tenía que ver con el Choosing Wisely. ¿Hay plan de ampliar las recomendaciones de Choosing Wisely? O sea, eso lo hizo el SCARE a través de sociedades científicas. Y ustedes asesor metodológico de la SCARE. Entonces, Choosing Wise se le tiene como etapas. Estas fueron las primeras 5. ¿Sí me entienden? Podemos hacer las segundas 5. Podemos hacerla por sus grupos. Choosing Wisely ginecología, Choosing Wisely urología, Choosing Wisely. Me refiero a los entornos preoperatorios. Sí. ¿Sí me entienden? Choosing Wisely anestesia para cirugía plástica, para otorrino. Y podemos definir o hacer 2 o 3 versiones de otros 5 Choosing Wisely. Porque eso va siendo como iterativo. Porque entonces estas 5 ya la gente sabe, no pido examen, no pongo glóbulos rojos, no pongo ayunos prolongados. Entonces vamos con otras 5 porque ya estas, yo creo que sería muy importante, José, hacer una encuesta para mirar qué adherencia hay con ese Choosing Wisely que propuso la SCAR, que pensaría yo que es bajo, porque la estrategia se lanzó y no sé si alguna institución dijo, voy a implementar el decisión aceptada de las CAR. Pensaría que no, pensaría yo. Pero usted trabaja en las CAR y usted puede averiguar y puede motivar a Gustavo, que es el director científico encargado, porque Luzma se pensionó, decirle, doctor, hacemos otro, y seguro que él le va a dar la cuerda. Nubia Sánchez fue como la que apoyó desde el punto de vista metodológico. Entonces está usted, está Nubia. Entonces creo que sería fácil y sería un buen aporte. Sí, buenísimo. Nosotros
yo sigo pensando que hay muchas cosas que hacemos que no hay buen soporte en la evidencia para decir que se van a hacer y que probablemente no deberíamos estarlas haciendo. De acuerdo. Sí. Bueno, ¿qué medicamentos y dosis de mezcla usan las bombas elastoméricas? Bueno, las bombas elastoméricas. La bomba elastoméricas es una estrategia ordenada por los cirujanos cuando definieron las mezclas, nosotros participamos. Entonces la mezcla es dipirona. Las bombas elastoméricas que utilizan la mayoría de las veces son 5 mililitros por hora y puede dar entre 50 y 60 horas. Ya las cambiaron, ya es graduable 2, 5, 8 y creo que 10 mililitros. Entonces es más o menos entre 20 y pueden ser, creo que 60 horas. Entonces la mezcla es dipirona, 8 gramos. Le echan ketorolaco, 90 miligramos. Ondansetron 16 miligramos y tramadol 200 miligramos en 280 o 300 mililitros. Creo que la nueva puede dar hasta 300. 300 dividido 10. Bueno, sí, creo que es hasta 300 mililitros. Y tiene un botoncito donde graban los mililitros por hora. Generalmente la ponen en 5 mililitros por hora. Y son 300, da como 60 horas. Entonces, digamos que es tramadol, 200 miligramos para 60 horas, o sea, 2 días y medio. Entonces, si usted divide esos 200 de tramadol en los 300 de volumen, eso da menos de 1 miligramo por hora. Entonces, la incidencia de bilios y de náusea es bajita. Dipirona 8 y ketorolaco 90 para toda la duración de las 60 horas. Entonces, son dosis bajas, pero como es en infusión continua, se han logrado buenos resultados. De salud en casa van todos los días a revisarlos. Un médico y una enfermera. Los médicos que van son cuidados, son médicos que trabajan en salud en casa con cuidados al final de la vida, con terapia antibiótica y con terapia analgésica. Entonces están bien formados, saben manejar bien medicamentos de rescate tipo opioides y la incidencia de reconsulta por dolor es baja. Como les dije, pues ahí mostramos una estadística del año 2022, la 2023 está por revisar y los efectos adversos tipo hipotensión, mareo, son de incidencia baja, menos del 1%. Hipotensión solo en 0.5% de los pacientes que requirieron un bolo de cristaloides. ¿Cuál es el evento adverso más común con la bomba de las Américas? Una bomba no funcionó y 2 bombas o 3 no les quitaron el clip que permite que de la bomba nunca se desinfló, porque el clip de la extensión que iba a la vena estaba cerrado. Ya se hizo una capacitación con los médicos y las enfermeras de salud en casa. Si un paciente tiene un dolor severo, valide que la bomba esté funcionando. Entonces, si la bomba está el clipcito se lo abren y mejora y ellos le hacen un rescate. Entonces, generalmente, entonces, a los pacientes alérgicos a la dipirona, a los pacientes alérgicos a los AINE, a los pacientes alérgicos al tramadol, intolerante, lo que sea, se le modifica. Entonces, si es alérgico a la dipirona, se le pone solo AINES con el antiemético y con el tramadol. Si es intolerante al tramadol, no se le adiciona el tramadol. Y si es ¿cómo se dice? Alérgico a los AINES tipo dipirona y los otros antiinflamatorios o COX-2, entonces lo que se les da es acetaminofén intravenoso y les dan los cirujanos algún opioide tipo oxicodona o esos medicamentos orales sin algen, no sé cuáles, no sé cuáles, pero eso está estandarizado. Listo, buenísimo. Sí, estos medicamentos, eso está avalado por farmacia porque para la compatibilidad de los medicamentos que van dentro de la bomba, ¿cierto? Sí, sí, sí. Lo otro es eso, que aquí pone Joana, se está colocando hasta 72 horas a 4 mililitros por hora. Más o menos los 300 mililitros. José, creo que va a haber un cambio porque por estabilidad parece que la dipirona después de 6 horas, 8 horas, pierde acción. Entonces están mirando si no se le aplica dipirona o si se utilizan equipos como que protegen de la luz.
sí, para fotosíntesis. exactamente, como el nitroprusiato. Equipos de esos que, porque parece que lo que inactiva la acción de los medicamentos es la luz. Entonces se está haciendo ese estudio porque hay reportes de baja disponibilidad de acción de la dipirona cuando se utiliza en infusión. Bueno, no hay más preguntas por acá. Yo creo que siendo así muy interesante, muy chévere, creo que nos da aspectos muy prácticos para comenzar a utilizar en nuestras instituciones y es como una motivación para que comencemos a implementar modelos de, ya tenemos referente aquí, que es usted, y ya sabemos a quién consultar cuando necesitemos comenzar a implementarlos. José, muchas gracias a vos, muchas gracias a la sociedad y me comprometo el lunes mandarte todos los documentos. Eso está libre en las CARE, pero hay veces la gente le da pereza meterse en la página. Es mejor cuando uno manda el PDF, me encargo de mandarte los PDFs. Listo. Ale Honoreña, no estás viendo Argentina, qué milagro. Aquí viendo academia, qué raro, pero bueno.